Te invito a considerar este versículo. Colosenses capítulo 2, verso 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Al leer el versículo, no es difícil inferir que el cristiano o el verdadero creyente no tiene deuda alguna con la ley divina. Así que pasemos a considerarlo para exponer la verdad encerrada o parte de la verdad encerrada en este texto. Y se ven tres partes: la factura o una factura, el documento de deuda. El asunto o el contenido de la deuda consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. La liberación, Jesucristo lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Ahora notamos que dice el documento de deuda. ¿Y qué es un documento de deuda? Una factura. O dicho de otro modo, que todos los hombres, todos los pecadores, tenían o tienen una deuda con Dios. Desde la creación, desde que Dios creó al hombre, le puso ley. Somos criaturas y debemos andar en leyes. Y la ley es que el alma que pecare, morirá. De modo que esa es la ley. Entonces, tan pronto una persona peca, contrae una deuda. ¿Y qué es una deuda? Una deuda es una obligación moral. En este caso, con la ley de Dios. Hemos violado la ley desde Adán en adelante. Violamos la ley, transgredimos el mandamiento, de modo que entonces el decreto se hace contra nosotros. Hay un decreto contra nosotros. Millones de pecados se han cometido desde Adán en adelante. Entonces, merecemos la ira de Dios, lo que se conoce en otro lugar, ser enviados a muerte eterna o al infierno. Son millones, desde Adán hasta el último de los redimidos, todos sus pecados. Los pecados de Noé y su familia, los pecados de Abraham, los pecados de Lot, los pecados de David, los pecados de Manasés, los pecados de los apóstoles, todos los pecados tuyos, los pecados míos, millones y millones de pecados. Entonces hay una factura, una deuda con la ley divina y que al mismo tiempo es impagable. Jesús entonces, que fue sin pecado, el Hijo de Dios, el único que podía soportar la ira divina y seguir vivo, se hace deudor por nosotros. Como si tú tuvieras una deuda con la tarjeta de crédito y alguien paga por ti. Eso hizo el Señor Jesucristo. Se hizo deudor por nosotros, de tal manera que el verdadero creyente no tiene deuda con la ley, porque la factura fue ya pagada y tan pronto él es redimido, sus pecados perdonados, justificados y adoptados. Ya Dios no es juez, sino Padre. No hay deuda con la ley. Así que Él triunfó y el arma de nuestros enemigos, Él se la quitó, muriendo en nuestro lugar. Dice aquí que clavándolo en la cruz, los pecados nuestros, la deuda fue clavada en la cruz y allí se quedó. Ya no es tuya ni mía. Y eso es lo que llamamos nosotros una grande salvación. La enemistad con Dios fue anulada. Antes de convertirte, tú no querías saber de Dios ni esas cosas, pero ahora lo ama, te congrega con sus hermanos y tenemos la esperanza de la vida eterna. Y como dice al final, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Como cuando tú tienes una deuda y entonces viene el cobrador y tú le pagas, va a la oficina y paga y le ponen un sello, pagado. Así mismo hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Y Dios, como dice en otro lugar, habiendo pasado por alto los pecados pasados, o dicho de otro modo, que Él pacientemente esperó hasta que llegara el Señor Jesucristo, no cobrándole los pecados al creyente, es decir, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Noé, ni a ninguno de nosotros. No, Él se aguantó, por así decirlo,
hasta que lo cobró en el Señor Jesucristo, para que nosotros fuésemos sin deudas. Así que al final repetimos y oramos: Cristo Jesús, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, lo quitó, clavándolo en la cruz. Gloria sean dadas a Dios en Cristo Jesús, en su iglesia, por todos los siglos y por todas las edades, y al final un resoluto amén.